Raúl Flores, soy jefe de servicio de cardiología del Centro de Especialidades Norte del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy y expresidente del Comité de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología. Muy bien. Mi primera pregunta es ¿cómo es su tarea diaria en el consultorio integral de Chagas en el Centro de Especialidades Norte? Bueno, nosotros acá, o sea, en el año 2018, prepandemia, hemos creado lo que se llama el consultorio integral de enfermedad de Chagas. Bueno, es un centro, como se diría, de derivación, ¿no es cierto?, para que el paciente de Chagas, que tenga serología positiva para Chagas, pueda ser evaluado en forma constante y permanente. Muy bien. Y le quería preguntar cuál es la situación de Chagas en Jujuy, teniendo en cuenta que su provincia fue la primera en el país en interrumpir la transmisión por vinchucas de la enfermedad de Chagas. ¿Qué tipo de transmisión prevalece y cuál es la situación? Bueno, nosotros en Jujuy somos una de las 7, 8 provincias de que tienen certificada a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como libre de infección por vector. Ustedes saben que en realidad el Chagas se contrae a través de la picadura de la vinchuca o a través de transfusiones o a través de la forma congénita que la madre le pasa al nacer a sus hijos, o sea, durante el trabajo de parto. Esas son las formas más comunes de contraer la enfermedad de Chagas. Hay otras que son más accidentales o alimentarias, como hay en algunas zonas de Brasil, donde se puede adquirir de esa forma. Cuando me preguntabas cómo es el estado, bueno, realmente te decía que está certificado ya por segunda vez de que los pacientes están libres, digamos, las vinchucas están libres de infección a través del parásito, a través de la vinchuca. La parte transfusional realmente está muy súper controlada porque por ley todas las sangres que se transfunden y aparte hay un banco central en la provincia donde se controla que toda la sangre que se dona no tenga Chagas. Y aparte el paciente que tiene Chagas no puede donar sangre. Y donde estamos un poquito en deuda sería en la parte congénita. Recién se acaba de hacer un programa en este año, al final, en estos últimos meses, donde ese programa es para hacer tratamientos en las mujeres en edad fértil. Y esto haría de que apuntemos a esta zona donde estamos en deuda, que sería el Chagas congénito. O sea, el Chagas que se contrae a través del nacimiento durante el parto. Muy bien. En cuanto a nivel de atención, ¿qué elementos se necesitan para brindar una correcta atención y seguimiento a los pacientes con Chagas? Nosotros en la Argentina, y desde que yo fui presidente del Comité de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología, empezamos a tener otra visión, una visión que es más bien preventiva. Cuando nos consulta un paciente, nosotros decimos que tiene Chagas crónico, pero Chagas crónico no significa otra cosa que tener los análisis positivos para Chagas. El 70% de estos enfermos no se van a enfermar nunca de Chagas, ni se van a morir de viejitos o de cualquier otra enfermedad, pero no de Chagas. Y el otro 30% es el que realmente va a ser enfermedad, ya sea cardíaca o intestinal. Entonces, nosotros en realidad, cuando decimos cómo vamos a controlar estos pacientes, es que se creó la idea de hacer un control una vez por año. Acá en la parte pública está abierto este consultorio que te decía integral de Chagas en el Centro de Especialidades Norte, y donde el paciente es controlado, se hace un examen cardiológico, se hace un electro, se hace una ecografía cardíaca, y eso
tres cosas mínimas nos permiten realmente hacer un diagnóstico de lesiones precoces en enfermedad de Chagas. Y entonces podemos actuar preventivamente tratando esas lesiones precoces y evitar que los pacientes lleguen a grandes complicaciones, como fue en el pasado. Muy bien. Por empezar, sé que con distintas sociedades científicas usted realizó una gira por Puna, Quebrada y Yungas para hacer controles cardiológicos en distintas comunidades. ¿Qué conclusiones epidemiológicas sacaron? ¿Cómo fue su contacto con la gente? ¿Y qué tipo de anécdotas hubo durante esas giras? Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Ya la veníamos haciendo hace varios años, no solamente acá en Jujuy, en Formosa, en el impenetrable Chaco, y Salta, y realmente, bueno, acá en Jujuy, prácticamente en cada una de las salidas, que hicimos 3, tuvimos que suspender después por la pandemia. Veníamos haciendo un seguimiento de casi 1000 pacientes evaluados dentro de lo que era La Quiaca, Humahuaca, Tilcara, San Pedro y Perico. ¿Por qué elegimos esas zonas? Porque esas zonas son donde mayor cantidad de pacientes hay. Y bueno, y era un poco también de decir Puna, Quebrada, Valle y el Ramal. Entonces, de esa manera, centrábamos en un hospital central y la gente podía acceder a hacer estos controles. ¿Qué hicimos en esos controles? En realidad, en esos controles se hacía lo mismo que se hace acá en el consultorio de Chagas del SEM. Se los evaluaba a los pacientes, se les volvía a hacer un análisis del laboratorio para realmente certificar que tenían Chagas y se les hacía un examen clínico, electrocardiograma. Algunos pacientes al azar eran destinados a ecografía, porque se imaginan 1000 pacientes en 4 días, no se pueden hacer a todos ecografías, sino que eran al azar, y algunos estudios de Holter. Habían estudios que nos mandaba el CONICET como para poder realizar un estudio de anticuerpos antimuscarínicos. Conjuntamente conmigo iban algunos cardiólogos de Jujuy, ¿cierto? Otros de Formosa, otros de Salta, otro grupo de Buenos Aires, cuestión que más o menos armamos un equipo de 20 médicos que salíamos en cada uno de los lugares para poder evaluar. Conclusiones de todo esto, y bueno, lo que uno ya más o menos sabe, casi el 80% de los pacientes o 70% no presentan lesiones. Son lo que se llamaría Chagas sin patología demostrable, para que la gente entienda, sin enfermedad. Y el otro 25% al 30% eran pacientes que tenían Chagas con enfermedad o con patología cardíaca. A esos pacientes, en algunos casos, bueno, se les explicó qué era que tenían, ¿no es cierto?, ya en cuanto a su examen, en cuanto a su electro, y en qué tiempo tenía que hacerse los controles. Nos ha ocurrido en alguna oportunidad de que llegar a Perico, por ejemplo, y tener una muerte súbita mientras nos esperaban, un paciente que falleció mientras esperaba ser controlado, ¿ves? A eso apunta todo este tipo de situaciones, de hacer los controles en forma más precoz, no llegar al final. Y en otras situaciones hemos indicado varios marcapasos, o sea, en cada una de esas salidas, que fue canalizado a través del ministerio, ya sea hacia el Hospital Pablo Soria, y si tenían obra social, hacia alguna de las clínicas privadas, y para que se pudiera colocar los marcapasos y en esa manera prevenir síntomas que son a veces importantes en los pacientes. Y la otra era lo que apuntábamos hace un rato. Hemos encontrado, sobre todo en la mayoría de los lugares, que las embarazadas no reciben tratamiento. Entonces, no digo durante el embarazo, sino entre los embarazos, la mujer que tiene edad fértil tiene que hacer tratamiento para Chagas, para así evitar que en los embarazos siguientes no poder transmitir a sus hijos el Chagas. Más o menos es eso lo que se ha venido haciendo. No sé si te contesté la pregunta.
Sí, perfecto. Bueno, en pandemia no se pudo hacer, pero mantienen una periodicidad con estos controles. Y habitualmente se hace una vez al año. Lo que íbamos era rotando en áreas, porque bueno, esto no es una cosa que está orquestado por el Ministerio de Salud de ninguna de las provincias en las que visitamos. Esto es como si dijéramos, en nombre de la Federación Argentina de Cardiología, un grupo de cardiólogos que nos dedicamos a Chagas, salimos al terreno a hacer un trabajo que es más bien de beneficencia, porque es totalmente gratuito y todo nuestro, digamos, apoyo hacia la población es de los bolsillos nuestros, desde los vehículos que nos llevan, la nafta, a veces ¿cómo se dirían? Los alojamientos. Cada lugar que vamos es 4 días que nos dedicamos pura y exclusivamente a esta atención. Y bueno, no se puede hacer todo de forma continua, aunque acá en Jujuy sí lo hemos hecho más seguido, año a año, pero las salidas, por ejemplo, al impenetrable Chaco o a Formosa, no se hace, o sea, se hace cada 2 o 3 años, porque, bueno, presupuestariamente no se puede, o sea, primero porque nosotros dejamos un lucro cesante, nadie nos paga nada por esto y se hace gratuito. Preguntar, otra de las preguntas, se habla de que el Chagas es una enfermedad desatendida, o por lo menos eso se dice. ¿Se desatendió más por la COVID-19? Sí, realmente el COVID-19 hizo estrago y por ahí para mí, o sea, siempre digo, son las malas políticas, ¿viste? Que a veces uno se implementan. Es decir, no solamente se desatendió Chagas, se desatendieron los hipertensos, los diabéticos, y hoy estamos realmente, o durante la pandemia hemos vivido las consecuencias, aumentando el número de infartos, pacientes con Chagas que se descompensaban, y todo eso ha generado, digamos, durante el COVID, de que la consulta al cardiólogo, al especialista, o ir a las clínicas, o ir a un hospital, prácticamente la gente, por temor, por miedo, no asistía a esos lugares. Entonces, realmente sí ha estado desatendida durante la pandemia. Muy bien. Después, otra pregunta que le quiero hacer es, ¿cree usted que la solución a la enfermedad de Chagas es exclusivamente biológica o requiere intervenir sobre los determinantes sociales de la enfermedad? Es una cosa mixta. Mientras no erradique usted la vinchuca, no va a seguir estando la enfermedad. Entonces tiene que haber, o sea, toda el área de control de vectores tiene que estar trabajando en forma continua, año a año, ¿cierto? Haciendo todo lo que tienen que hacer ellos desde ese punto. De esa manera, ¿cierto? Tenemos evitamos, digamos, el probable contagio por picaduras de vinchuca. El día que no hubiera más vinchuca, que no va a ocurrir, realmente no va a haber Chagas. Pero también, o sea, es trabajar en diferentes situaciones, con un grupo de cardiólogos con que trabajo yo, o sea, tengo un grupo bastante amplio y donde abarca, digamos, múltiples disciplinas de la cardiología o subespecialidades, por así decir. Cuando yo entré de presidente del comité de Chagas, el Chagas se dedicaban 15 o 20 personas que nos dedicábamos a Chagas. Cuando yo ingresé, empecé a hacer un contacto a través de la Federación Argentina de Cardiología, porque Chagas tiene de todo, tiene insuficiencia cardíaca, tiene arritmia, tiene colocación de marcapasos, tiene diagnóstico por imágenes, etcétera, etcétera. Prácticamente el paciente chagásico pasa por toda la cardiología. Entonces lo que hice fue conectarme con un grupo de especialistas, los número 1 del país en cada cosa, ¿cierto? Desde trasplante cardíaco, como te decía, arritmia, insuficiencia cardíaca, rehabilitación cardiovascular, y con eso estamos trabajando en forma constante y permanente en parte de investigación y sobre todo buscando una conducta de tratamiento
hasta que uno encuentre el tratamiento curativo, por lo menos ir haciendo tratamiento de prevención de lesiones en los pacientes con Chagas. ¿Qué avances puede destacar en el manejo de Chagas a lo largo de los últimos años? El Chagas era una enfermedad olvidada, tú bien lo dijiste. Antes, un paciente de Chagas llegaba a una institución o un hospital y se le hacía una radiografía de tórax y se le hacía un electro y se lo examinaba muy de vez en cuando. No sé, el primer avance que se tuvo es hacerle entender al paciente de que tiene que controlarse año a año. El segundo avance fue el crecimiento de todas las técnicas de alta complejidad que nos han permitido ingresarlas a Chagas. Entonces, hoy, un paciente que tiene Chagas va a tener una atención, por supuesto, dependiendo en cada lugar donde se encuentre. Pero si está en centro de alta complejidad, un paciente de Chagas bien estudiado puede realmente hacerse un estudio. Por ejemplo, por decirte, el examen, el electro, un Holter, una ecografía, un eco Doppler tisular, un eco strain, resonancia magnética, y a través de todo ese tipo de metodología que se utiliza en el diagnóstico, podemos llegar a hacer tratamientos de diferentes cosas, desde no solamente poner el marcapaso, resincronizar el corazón, podemos ablacionar las arritmias, ¿no es cierto? Todos son una serie de grandes avances que hoy están al top de la especialidad de cardiología. Y el chagásico ha podido acceder a todo ese tipo de tecnología, por supuesto, volviendo a recalcarte, como yo siempre digo en algunas de las charlas, le digo, la medicina se realiza o el tratamiento de acuerdo al lugar donde se encuentre el paciente. No es lo mismo un paciente que esté, qué sé yo, en Coranzulí, otro que esté suponiendo en San Salvador, otro que esté en Buenos Aires. Muy bien. Otra de las preguntas que le quiero hacer ya a nivel más personal o cotidiano, ¿cuál es su rutina de todos los días? Mi rutina de todos los días es realmente muy variada, digamos. Lo que hacemos nosotros es, entramos muy tempranito acá al Centro de Especialidades Norte, bueno, hacemos consultorio. En la época de la pandemia hicimos guardia, vimos internados con pacientes con COVID, hacíamos llamadas telefónicas para, bueno, fue de todo un poco. Y ahora que ya estamos mejor en cuanto a digamos, la epidemiología del COVID, nosotros hemos vuelto a hacer nuestra tarea de la especialidad. Entonces hacemos consultorio, hacemos ecografía, hacemos Holter, hacemos mapa, electrocardiograma, ergometrías, que se hacen acá en el centro. Está distribuido en un grupo de 6 cardiólogos de los cuales trabajan conmigo. Muy bien. Bueno, hemos hablado de que las giras, incluso a las comunidades más remotas, han sido solidarias, que ustedes han puesto así los esfuerzos incluso de su bolsillo. Entonces, mi próxima pregunta viene: ¿a qué recompensas personales y profesionales obtiene a realizar estos controles de Chagas en las comunidades más remotas? Digamos, en realidad no hay una recompensa personal, digamos, sino, sí, digamos, dentro de lo que es la parte humana y el alma de cada médico. En ese sentido, porque esto, como bien te dije, no es lucrativo. Alguna vez algún cardiólogo de acá de Jujuy me preguntaba qué ganaba yo con esto de salir 3, 4 días de ir a atender en diferentes zonas. Y es algo que te llena el alma, es algo diferente, no sé, quizás me hubiese gustado hacerlo más joven, porque es esa tarea medio de médico misionero, ¿viste? Y bueno, te llega la gente
te lo agradece. Me acuerdo una vez en Tilcara una señora nos llevó una torta con forma de un corazón y nos ponía gracias, ¿viste? Entonces, todo eso te recompensa, más que lo económico. Muy bien. Por último, mi última pregunta, le quiero preguntar si quiere agregar algo que yo no le haya preguntado. Ha sido muy completa tu entrevista. Insisto solamente en una parte, que es en que cada paciente que sepa que tiene Chagas, o que no sepa, pero que la mamá tiene Chagas, entonces, o que trabaja en zonas que tienen mucho Chagas. Entonces, todos esos pacientes deberían hacerse un control, hacerse un análisis. Jujuy lo que tiene de bueno es que para todo te piden el carnet sanitario, ¿viste? O sea, para vos, para trabajar hasta de empleada doméstica, te piden el carnet sanitario. Entonces, en general, cuando vos vienes acá al SEN a hacerte carnet sanitario, a todos se le hace el análisis de Chagas. Y cuando le hacen, ven el análisis positivo de Chagas, los médicos de carnet sanitario los derivan a cardiología, al consultorio de Chagas, y ya se empieza a hacer todo un control en forma continua. Insisto en dos cosas que ya le hemos hablado, que es el control una vez por año en todo paciente que tiene Chagas y el tratamiento en las mujeres en edad fértil que sepan que tienen Chagas.